Bienvenidos a Geoteatral por Radio Trend Topic, yo soy Martín Dichera y como todas las emisiones tenemos entrevistas a artistas que están haciendo obras que nos parece importante destacar dentro de la cartelera porteña. Como siempre yo no puedo estar solo, sino que a mi lado está el señor Alejandro Chaluat. ¿Cómo estás, Ale? ¿Cómo estás, Martín? Muy bien, ¿vos bien? Bien, muy bien. Me alegro. Saludamos también a quienes nos acompañan haciendo el programa, a Nicolás Simoni en la operación técnica, a Jessica Bernardú y Gonzalo Sorais en la producción de la radio y en la producción artística y general de nuestro programa, a Mili Dipsa y Lucas Carmenini. Les contamos que pueden anunciar en Geoteatral, tanto en la web geoteatral.com.ar, que cuenta con más de 38.500 visitantes frecuentes y más de 750.000 visitas por mes, como acá en nuestro programa de radio. Para más información pueden entrar a geoteatral.com.ar/publicidad o escribirnos por mail a publicidad@geoteatral.com.ar. Si se quieren comunicar con nosotros lo pueden hacer a través de las redes sociales. En Facebook nuestra página es facebook.com/geoteatral. Ya somos más de 7.000 personas, así que súmense si aún no le dieron me gusta. Y también nos pueden escribir y seguir en Twitter, el usuario es @geoteatral. Y desde ya, para encontrar toda la información de todos los espectáculos que están actualmente en cartel, además de entrevistas, críticas y todas las noticias, pueden entrar a nuestro portal de difusión teatral geoteatral.com.ar. Y para la primera entrevista tuvimos el inmenso placer de entrevistar al dramaturgo argentino más importante, también docente y director, a Mauricio Cartún. Estamos con Mauricio Cartún, es un placer poder hablar con vos. Muchas gracias por recibirnos. Al contrario. En primer lugar, vamos a ir por un lugar conocido, vamos a hablar de Terrenal y quería saber cómo nace esta obra. Mira, los comienzos de las creaciones nunca están a la altura del prestigio que eventualmente pueden adquirir las creaciones. Digo prestigio porque bueno, una obra, le vaya como le vaya, se estrena, tiene prensa, va la gente, pero en realidad si uno hace un largo rewind y va al origen, va a la semilla normalmente está muy lejos de todo prestigio. Suelen ser ocurrencias, ¿sí? Pequeños estallidos de sentido a los que uno percibe siempre con esta idea desesperada que tenemos los escritores de encontrar sobre qué escribir. Es así. Uno vive, yo suelo decir esto digo, la gente mira las nubes y ve formas donde no la hay. Nosotros somos miradores de nubes, somos tipos que vivimos observando cosas en las cuales vemos proyectado otras cosas. El comienzo de Terrenal fue tan vulgar como dos tipos que vendían carnada al costado de una lagunita en Benavides donde yo iba a pescar con mis hijos hace 25 años, y vi a dos tipos vender carnada y me resultó curioso ver que uno vendía lombrices, el otro vendía isocas, que los tipos se parecían, que los carteles se parecían, y armé en principio una hipótesis. Esto es ese fenómeno de ver forma en la forma, ¿no? Armé una hipótesis y dije, son hermanos, pero están peleados. Y los bichos los sacan de un mismo terreno. Heredaron del padre un terrenito y no se hablan. Viven en un terreno y no se hablan. Que bueno, de ahí partió. Luego, como siempre, la anoté, quedó dando vueltas en un cuaderno durante mucho tiempo y un día apareció algo que le dio sentido. Un libro de mitos hebreos en el que, investigando un cacho sobre Caín y Abel, descubrí que el mito de Caín y Abel contenía mucho más que lo que uno normalmente imagina. Descubrí que había un contexto ideológico muy poderoso en este mito, que de hecho es el segundo mito de la Biblia, y se me juntó con aquella otra imagen. Recién ahí se transformó en la posibilidad de una obra. Y después se la trasladaste a los actores, a los tres Claudios en su momento. Sí. Yo trabajo mucho los textos, por lo menos, trabajo muy rigurosamente los textos, tratando de llegar a los ensayos con un texto definitivo, es decir, con un texto que tenga ya una sonoridad, que tenga una entidad, como una entidad literaria, que tenga una completud, pero también llego absolutamente convencido de que los actores lo van a desmantelar y que ese desmantelamiento es lo mejor que le puede pasar al texto. Naturalmente, esto depende del talento de los actores y en este caso trabajé con 3 actores que fueron extremadamente
creativos alrededor del texto. Le pusieron cosas, propusieron, nos reímos mucho, pudimos distanciarlo al texto y en ese procedimiento hicimos las correcciones. Dirigís hace aproximadamente 15 años, 16 años. Comenzaste como actor, luego como dramaturgo, y a la hora de dirigir, ¿cómo te encontrás dirigiendo tus propios textos? A ver, yo llegué a la dirección de una manera, no sé, tardía y azarosa. Tardía porque yo había estudiado más dirección que dramaturgia, pero no dirigía. Y azarosa porque había un momento en el que yo ya creí que no iba a dirigir, simplemente porque me iba muy bien como autor de escritorio. Terminaba una obra. ¿Cuál era el sentido de dirigir? Digo, en principio había aparecido como un estudio complementario. De la misma, yo también estudié actuación como estudio complementario de la dramaturgia. No, yo nunca pensé ser actor, más allá de que eventualmente en algún momento trabajé como tal. Pero en un momento empecé a sentir algunas necesidades. En principio, liberarme de cierta pulsión que me agarraba a la hora de escribir, que era la de pensar siempre en el intermediario, en el director. Si yo no escribía algo capaz de gustarle a los directores, esa obra no llegaba al escenario. Y entonces esto de alguna manera era una mediación, yo la sentía como excesivamente concesiva. Y por el otro lado, bueno, porque el teatro es el escenario y donde la pasás bien es siempre en los alrededores del escenario, la fiesta está ahí. Y entonces me decidí a dirigir. Yo lo hice durante muchos años, todavía lo hago, con mucho respeto, con mucha distancia y también aceptando la hipótesis de estar más cerca de una figura que uno podía caracterizar como un autor que dirige que de un director. Con el paso de los años me doy cuenta que lo voy haciendo mejor, que mi cabeza ya responde de una manera más creativa frente a la hipótesis de la actuación, que empiezo a encontrar un sistema de vinculación con los actores, etc. Y en la medida en que lo voy encontrando, lo que voy sintiendo es el gusto del nuevo lenguaje. Es decir, ya no es más la mediación que yo hago como director para que mi obra llegue con toda la entidad que tenía en el otro formato, en el formato literario, sino que ahora también disfruto de la otra posibilidad, que es la de el lenguaje de la dirección. Ya no una mediación, sino un lenguaje propio. Y en ese punto creo que es donde me cuesta más en este momento, por ejemplo, pensar en escribir una obra y resignar la dirección. Porque la paso bien dirigiendo, porque empiezo a encontrar justamente esos aciertos de lenguaje. Y por el otro lado, porque es una actividad social, porque es una actividad en la que estás intercambiando siempre, a diferencia de la otra que es solitaria, donde el intercambio es un intercambio más virtual, tomás cosas de libros, tomás cosas de archivos. Acá no, acá tomás cosas del cuerpo vivo, qué sé yo. Hoy, aquí en la mañana hace un rato, ensayábamos con Lorena Vega un monólogo para Teatro por la Identidad. Ahora empieza el ciclo de idénticos y bueno, simplemente por afinidad, porque somos amigos, y había un monólogo que le iba perfecto a Lorena. Lorena fue llamada como actriz y yo me ofrecí a dirigirlo. Y la sensación era, es extremadamente más placentera esas 2 horas de trabajo, de ensayo con un actor donde uno siente como algo se va manifestando y va apareciendo y uno vive la alegría de que algo pase en el cuerpo del otro, a diferencia de otra zona más angustiante, más discontinua, que es la que tiene la escritura. Bueno, en ese sentido empecé a entender, por ejemplo, durante muchos años me preguntaba ¿por qué demonios Armando Discépolo dejó de escribir y se dedicó exclusivamente a dirigir? Y hay momentos donde el propio placer de la dirección me lo hace entender. Ahora lo entiendo por qué. Porque se la pasa extraordinariamente mejor. Porque la pasás bien. Porque hay algo en el dirigir que
que si sabés manejarlo se transforma en una fiesta. Con respecto a la dirección, me llama mucho la atención cómo trabajás la música en tus obras, sobre todo en Terrenal. ¿Cómo trabajaste el diseño sonoro? Que de hecho tiene muchos planos. En principio, digo, con una colaboración profesional que fue Eliana Liuni, que es la que hizo el diseño sonoro. Pero en principio, nosotros empezamos a trabajar eso y la llamamos a Eliana cuando teníamos ya una propuesta. En realidad lo que necesitábamos es alguien que resuelva aquello que nosotros por incapacidad técnica no podíamos resolver. Pero sí sabíamos que la obra iba a tener muchos efectos de sonido en percusión, bueno, porque Da Pasano es baterista, de hecho dio clases de percusión durante muchos años. Entonces queríamos aprovechar eso. Yo quería aprovechar algunas viejas grabaciones que por alguna razón me sonaban poéticamente al universo de Terrenal, y lo que empezamos a hacer es un juego casi incorporar la música casi como un elemento más de lo clownesco, la música como esos efectos que se utilizan mucho en el circo, que se utilizan en el varieté, en los dibujos animados, es decir, son efectos que reafirman algo. Empezamos a probarlos y empezamos a sentir que eran de una potencia extraordinaria, que cuando un platillazo cerraba un chiste, ese chiste cobraba casi una hipótesis operística, digo, era otra cosa. Casi te diría, fue el descubrimiento de un nuevo lenguaje, la posibilidad de remarcar, la posibilidad de aludir con sonidos que no son representativos, no son en realidad sonidos naturalistas, pero que de alguna manera refieren poéticamente a ese sonido. Bueno, nada, así como lo hice en Terrenal, lo hice también en Salomé de Chacra y lo hice en Ala de Criados. La búsqueda no de una música que acompañe, no de una música compuesta para acompañar, sino de sonidos que de alguna manera se constituyan como la música del espectáculo. Es decir, no la música para el espectáculo, sino la música que es capaz de generar el espectáculo mismo. Incluso recuerdo El Niño Argentino con María Inés Sancerni, que es una vaca, y generaron un sonido con la lengua y con unos sonidos de cámara con la voz, que también eso aporta, no es un sonido de una vaca, pero sin embargo es un sonido que trabajaron, me imagino, en ensayos. Sí, efectivamente, que en cada uno de estos espectáculos hubo lo mismo. En cada uno de estos espectáculos hubo una búsqueda así. Ver cómo sonaba en Salomé de Chacra, un trabajo muy obsesivo alrededor de buscar los sonidos que podían producir los objetos que estaban en escena. Quería saber, a la hora de dirigir, cómo era la relación entre el dramaturgo y el director de ese propio espectáculo. A ver, mira, tengo días, es como las parejas, digo, tengo momentos apasionados, tengo momentos ríspidos. En líneas generales, siempre el director le pide al dramaturgo que le arregle los desaguisados. Es decir, cuando yo como director no logro resolver algo, siempre empiezo a pensar, ¿qué puedo cortar? ¿Cómo puedo rehacer el texto para sacar esto? Recién, en los últimos años, el director le empezó a sacar las papas del fuego al autor. Es una combinación. De todos modos, yo me siento cada vez más audaz como autor, porque tengo la sensación que como director ahora sí puedo darle a los actores la hipótesis, el pedido de resolver aquellas cosas que yo como dramaturgo no pude resolver. Que ahora como director me animo a plantearle a los actores porque sé que luego voy a poder elegir. Y entonces resuelvo mucho allí. Esto no me quita las crisis, naturalmente. Hay momentos donde el director le reclama al autor que resuelva algo, el autor no puede hacerlo, le reclama al director, ninguno de los dos logra resolverlo, y entras en la crisis y decís, bueno, ¿y ahora de qué me disfrazo? Como sigo con Terrenal nos pasó. Con Terrenal estuvimos al borde mismo de abandonar el proyecto, o por lo de postergarlo un año. Si no salía, ni yo no estaba en condiciones de reescribir el texto,
porque tampoco sabía cómo reescribirlo para salir del atolladero, y tampoco encontraba como director otros elementos que proponerle a los actores, y los actores tampoco encontraban elementos para proponerle. Estábamos ahí como girando en una especie de la bomba girando en el vacío, ¿no? Y ahí no había nadie que pudiese arreglarlo. Y en realidad lo arregló, como pasa siempre, lo arregló el tiempo. Digo, lo que no puede arreglar la cabeza, a veces lo arregla el tiempo. Simplemente se nos venía encima el estreno, teníamos que pensar en resolver cosas absolutamente prácticas, concretas y urgentes. Necesitamos saber la escenografía, porque si no los actores no saben dónde se están moviendo. Necesitamos resolver el vestuario, porque si no los actores no saben cómo va a estar conformado su cuerpo al momento de actuar. Las luces, el sonido, etc. Había que resolver cuestiones técnicas y mirábamos el espectáculo y sentíamos, no está. Tuvimos suerte. Nos paramos, en principio paramos un par de días, yo fui a hablar al teatro, planteé la necesidad de que nos den 2 meses más de trabajo, el teatro accedió, y el tiempo se encargó de arreglar lo que no podía arreglar la cabeza. Es decir, ahora ya no teníamos ansiedad, ya no teníamos que arreglarlo para la semana que viene. Entonces no estaba la fuerza de decir, bueno, vamos a emparchar porque necesitamos hacer algo. No, nos volvimos a sentar y decir, vamos de nuevo, a ver, ¿en qué estamos? Y empezaron a aparecer una serie de cuestiones muy raras siempre, ¿no? Referencia a alguna situación, algo que estaba pasando atrás y que incidía en lo que estaba pasando adelante, cierta referencia beckettiana que incorporamos, y de pronto sentimos, ahora está pasando. Recién ahí pudimos llamar a los técnicos. En todos los espectáculos que dirigiste desde La Madonita, en general se estrenaron y se realizaron las funciones en espacios más íntimos. Cunil Cabanelas, el Portón, el Teatro del Pueblo, salvo una breve temporada de Niño Argentino en el Regina. En el Alvear primero y luego en el Claro. ¿Cómo sentís, esos espacios, te resultan más fáciles, o hay algo de la cercanía? No, lo que sucede es que me resultan difíciles los otros. A mí me parece que en el teatro ha pasado algo que es una de las tensiones máximas que vive el teatro contemporáneo, y es los espacios. Los espacios del teatro están creados en una hipótesis que en líneas generales resulta anacrónica. ¿Por qué? Están creados en principio por una hipótesis de un lenguaje de espacio a la italiana que nosotros importamos de una manera casi te diría impensada, porque ni siquiera fuimos nosotros. Las propias comunidades que llegaban de Europa y se instalaban aquí traían su teatro, y su teatro requería un soporte, y el soporte era un escenario a la italiana. Entonces heredamos escenarios a la italiana, los conservamos, los cuidamos cuando pudimos, algunos los hicimos mierda, pero se siguen sosteniendo algunos muy importantes. Y la verdad es que los lenguajes de teatro contemporáneo no tienen demasiada afinidad con ese otro lenguaje espacial que es el teatro, el gran escenario a la italiana. Cuando uno va a trabajar a esos escenarios, inevitablemente tiene que aceptar el lenguaje. Si yo voy a París y no sé hablar en francés, me voy a cagar sin comer un café con leche y una media luna, porque nadie, cada vez que yo diga café con leche y media luna, me mirarán azorado. Hay algo, si vos te vas a subir a un gran escenario, tenés que aceptar el lenguaje que propone ese escenario. No podés llevar otro lenguaje allí. Bueno, simplemente porque quedas pagado, porque no se entiende, porque queda extravagante esa presencia. Trabajar, en cambio, en otros espacios, la Cunil, que a mí me gusta muchísimo, es trabajar en un espacio incómodo como cualquier espacio de un teatro independiente. Es decir, no está preparado para el teatro, y entonces eso te despreocupa de tener que hablar bien en francés.
Digo, no tenés por qué hablar el idioma de ese gran teatro. Podés crear un pequeño dialecto a la medida de ese galponazo, de ese cachivache en el que estás trabajando. A mí me gusta mucho, justamente, trabajar en esos espacios por esas posibilidades. La cercanía con el público, la posibilidad de que los actores no tengan que preocuparse excesivamente por una gran composición plástica. Si vos ves Terrenal es de una chatura plástica premeditada, naturalmente, y que tiene que ver con su carácter de variete, pero que además a mí me ha librado del problema de tener que decir, búscame las diagonales, tírate para allá, ponete, vos allá en el fondo. Hay imágenes, porque hay imágenes, pero la verdad, los tipos laburan como una especie de friso egipcio, ¿no? Están todos ahí de perfil, a veces de frente, siempre en línea, y esto tiene que ver justamente con que ese espacio lo permite. Imagínate si yo hago eso en la Martín Coronado, no dura 5 minutos, porque casi te diría es repulsivo el fenómeno que produce esa estética en un lugar que está preparado para otro. Bueno, de hecho en su momento Strindberg como criticaba ese teatro clásico, diciendo que buscaba él, fundó el teatro íntimo, y digo, decía eso, como el teatro del futuro iba a ser las pequeñas salas y con el contacto con el espectador mucho más cercano y fíjate una cosa, hay algo en esta hipótesis, es una hipótesis que tiene que ver también con un devenir social, y es, bueno, las grandes salas también cuesta mucho llenarlas, empiezan a crear salas pequeñas, los profesores de teatro empiezan a hacer teatros en sus propios estudios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto ha creado en los últimos, te diría yo, 30 años del teatro argentino, una cosa muy interesante, que es, ha creado una actuación que ha perdido lo voluminoso. Ha perdido lo voluminoso, ya no tiene esa voluntad exterior de grandes signos manifiestos que son la única posibilidad de ser percibido en la fila 28. Ahora no, empieza a aparecer el medio tono, aparece lo pequeño, aparece el susurro como una posibilidad expresiva. En realidad, esto lo que consigue es ampliar muchísimo el campo expresivo, porque la verdad es que para arriba no podés subir, más allá del grito no podés llegar nunca, el límite en cualquier gran sala es el grito. Para abajo podés llegar muchísimo, desde el grito, del medio tono al silencio había toda una zona que no estaba siendo aprovechada y que en este momento los actores de teatro aprovechan, utilizan, sutilizan. Entonces me parece extremadamente interesante lo que ha pasado con los espacios pequeños. Más allá de que después ves a los actores cuando pasan a grandes espacios y enfrentan la dificultad. Es decir, se tienen que hacer cargo de una relación con el espectador que no es la misma que tenían en los pequeños espacios. Muy curioso, el sábado fui a ver un espectáculo muy interesante, La terquedad de Rafael Spregelburg. Y los veía y me daba mucha alegría ver cómo estos actores, que son todos actores creados en la hipótesis de la cercanía, le ponían el cuerpo a esa sala, le ponían el cuerpo al gran espacio. Cuando digo el cuerpo, le ponían también el volumen, le ponían la voz. Aquellos que lo hacían dominaban el espacio. Aquellos que quedaban pegados a ciertas fórmulas personales del chamullo se perdían en ese gran espacio. Es señal de esto, es señal del despelote de estos tiempos. Esa es la gran crisis, el teatro y sus espacios. Recuerdo el monólogo final de Ala de Criados. ¿Cómo trabajas un monólogo así, tu proceso creativo en esa instancia? ¿En la escritura o en la puesta? En la escritura. ¿En la escritura de esa puesta? ¿En la escritura de ese monólogo? Mirá, la verdad es que yo en los últimos años me he ido reconciliando con la presencia del narrador en escena. Todos los monólogos, yo te diría, desde El niño argentino hasta Terrenal, todas mis obras tienen narrador. Un narrador encubierto, a veces disimulado, a veces manifiesto, pero tienen un narrador en el sentido de que hay alguien que quiebra la cuarta pared y habla con el espectador y enfrenta directamente esa relación con el espectador.
cuando la escribo me pongo un poco impune. Quiero decir, la verdad que cuando la escribo no pienso en los riesgos tremendos de el bodoque. ¿Por qué? Porque pienso, bueno, después lo voy a resolver con los actores. Por supuesto, después cuando empezás a laburar con los actores, lo que puede pasar, y me ha pasado, que de pronto decís, che, no hay manera de resolverlo, lo voy a cortar. A veces para el actor es medio duro esto, porque dice, ay, pero lo vas a cortar porque yo no te lo resolví. No, es porque esta obra se está estrenando ahora y nadie podía saber si esto se podía resolver o no. Entonces a veces decido razonablemente cortar. O a veces, por crisis con esos monólogos, encuentro cosas que a mí me gustan muchísimo. En Salomé de Chacra había un largo monólogo en el que Herodes contaba su bajada al pozo y el asesinato que él hacía de Juan el Bautista. Era un monólogo, era un choclo, era un bodoque, era un piedrón. Y por supuesto la obra tenía otros. Cuando lo empezamos a trabajar, lo que nos dimos cuenta es otro monólogo más. Y Herodes ya después de este tiene otro. Y entonces va a haber algo casi como una especie de sobrecarga de esto que era imposible. Y entonces empezamos a charlarlo y dije, che, no. Y en un ensayo dije, a ver, pará, hace una cosa. Dame todos los párrafos. A ver, este párrafo decilo vos, este párrafo decilo vos, este párrafo decilo vos. Y ahora, el personaje está en el centro. Él es el eje de esto que se está diciendo, pero lo dicen los otros por él. Y se armó una escena que después además tuvo mucha presencia musical porque había cuerdas de contrabajo en el aljibe, lugares donde se golpeaba. Empezó a armarse como una especie de universo sonoro alrededor de eso, y yo creo que quedó la mejor escena de Salomé. Y creo que el resultado, y además se armó una coreografía, porque todos ellos tenían que ensamblar muy bien para que esos textos funcionasen. Y en realidad nació de la crisis que propone el monólogo. Yo creo mucho en romper la cuarta pared y hablar con el público. Pero cuando estás en ensayo, rápidamente descubrís cuál es el grado de sensatez posible de eso. Si vos al espectador lo vas a forzar a aburrirse, simplemente porque vos creés en la posibilidad de romper la cuarta pared, bueno, pues hay algo allí que no funciona. Todos nos ponemos naturalmente al servicio del texto con la apuesta como medio. Y entonces si hay que romperlo, si hay que cortarlo, si hay que eliminarlo, pues naturalmente se hace. A la hora de escribir también trabajás y de forma genial el verso. ¿Vos sos consciente que al momento de escribir siempre estás pensando en el espectador? Es inevitable. Lo que sucede es que uno no piensa en el espectador convencional que va a ir a sentarse a la sala. Uno tiene una serie de fantasmas que de alguna manera se ofrecen a venir a todos tus ensayos imaginarios, sentarse ahí y decirse, ¿se entiende? ¿No se entiende? ¿Me cago de risa? ¿No se me mueve un pelo? Siempre hay referencias imaginarias que uno tiene. Pero por supuesto, uno... lo extraordinario del teatro es que en realidad toda obra trae una novela de contrabando. Adentro de la obra hay una novela de contrabando. Ahora, lo interesante es que el contrabando pase sin ninguna señal, que sea que sea de un rigor el delito extraordinario. Es decir, nadie se va a dar cuenta. Es como esas mulas que pasan droga y se la comen. Es decir, bueno, mira, salvo que le hagas un análisis, una radiografía, no vas a descubrir que efectivamente ahí adentro hay una novela. La novela está. Entonces, uno la piensa como tal. Yo sé que hay una novela, pero la novela tiene que llegar con la obra de teatro. Es la obra la que va a llevar y la va a traer de contrabando. Si yo pienso solamente en la novela, bueno, pues para eso directamente escribo narrativa y pienso en otro soporte que sería el libro. En muchos de tus espectáculos, en general, la acción nunca se desarrolla en el presente, sino que es más en el pasado. ¿Te interesa como más, nunca ubicar en el presente? Porque en general, terminás hablando igual
desde el presente, Sí. desde el... No, a ver, tiene dos. El pasado siempre tiene dos virtudes bastante obvias, digamos, la verdad. La primera es que todo aquello que sucede en el pasado cobra cierta impunidad porque nadie puede saber cómo hablaba la gente a principios del siglo. Por lo tanto, yo puedo armar un remedo verosímil y a mí me sirve para que la gente crea efectivamente esto es así. Yo escribía La de Criados como si fuese una obra que transcurre en 1919. ¿Cuáles son mis referencias? Algunos libros que leí, pero yo también, para armar el lenguaje de esos chicos de la aristocracia de 1919, leí libros de fin del siglo XIX, por lo tanto, 30 años antes, no era el mismo lenguaje. Pero, emparchás, chamullás, armás algo, nadie puede saberlo, y eso te da una gran libertad. En todo caso, te da una libertad poética, porque hasta podés inventar palabras. Yo invento muchas palabras, a La de Criados estaba lleno de palabras inventadas, que sonaban a palabras de moda de alguien, pero que en realidad eran inventos, pues yo no sabía cuáles eran las palabras de moda en ese momento. Así que en principio esa es la ventaja. Y la otra ventaja, o la otra virtud del pasado, es que es un gran proveedor de mitos. Las cabezas humanas hacemos un procedimiento extraordinario, que es, hacemos del pasado un olvido, salvo en aquellas cosas que tienen un significado importante. Del pasado, lo que nosotros recordamos es simplemente aquello que abona ciertas hipótesis en las que creemos. Tu propia vida, mi propia vida, yo tengo recuerdos de la adolescencia, que repito como loro, y que con el paso del tiempo no termino de estar seguro de que hayan sido efectivamente así. Simplemente me quedé con alguna versión. ¿Y por qué me quedé con esa versión? Porque esa versión de alguna manera sostiene cosas que yo hice luego, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, si voy más atrás y pienso en la historia del mundo o en la historia de un país, pues mejor todavía, hay más de esos mitos, hay más de esos recortes. Si yo miro el diario de antes de ayer, es muy difícil que los encuentre. Seguramente están, y alguien los verá con el paso del tiempo, cuando el tiempo haga esa selección de olvido y recuerdo. Digo, ¿qué recuerdo? Recuerdo aquello que tiene entidad poética, aquello que significa, aquello que tiene valor. Significa para mí, porque para el otro no tiene ningún valor. Es una cantera de mitos del pasado. Entonces yo leo mucho. Si vos mirás mi biblioteca, te vas a dar cuenta que buena parte de ella está constituida por libros viejísimos. Y no porque yo sea un apasionado coleccionista de libros, ni mucho menos. Tengo algunos libros interesantes y los cuido, pero la verdad que no, busco otra cosa. Yo busco que los libros me traigan imágenes de un mundo pasado en el que aparecen figuras, tropos, mitos que de alguna manera expresan esa historia. Y sumándole no solamente los libros, sino también imágenes y objetos. Comentaba fuera de micrófono con respecto a tus recorridas a San Telmo o a lugares, y esos objetos también te disparan y después aparecen de alguna forma por tu imaginario en las obras. Tu cabeza también trabaja así, quizás se dispara a través de imágenes y de objetos y de tocar los elementos. Sí, a ver, yo en principio creo que eso es parte de una enfermedad, digamos. Los acumuladores tenemos, es un síntoma la acumulación. Digo, por alguna razón juntamos, acumulamos. A mí me gustan mucho, me gustan mucho los materiales que tienen pátina. La pátina es la marca, el lenguaje que el tiempo, la suciedad, el desgaste produce sobre un objeto. Digo, a los que nos gustan los viejos objetos disfrutamos de la pátina de ese objeto. Es más, si encontrás un objeto viejo, muy nuevo, muy bien conservado, no tiene tanto atractivo. Pero eso es como si se hubiera hecho hoy. En ese sentido, esto marcha independiente del sentido de mi escritura. Pero efectivamente esos objetos, esas fotos, esos libros, esas revistas, esas imágenes, son siempre detonadoras de otra cosa. ¿Por qué? Bueno, porque yo soy traductor del idioma de la pátina. Leo
leo la pátina, casi te diría como lengua madre. Encuentro cosas, miro, descubro. Y entonces, mirando un viejo objeto, aparecen cosas en ese objeto que otro solamente vería, no sé, su valor como antigüedad, o ni siquiera lo despreciaría como materia vieja. Cada uno le proporciona a la imaginación las escaleras para subir. O la imaginación necesita subir. Las escaleras se las pone uno. Lo que sucede es que no venden escaleras tipo, no hay escaleras prefabricadas. Yo no puedes ir a comprarla, cada uno tiene que construir la suya. Con el tiempo yo lo que empecé a descubrir es que las mías subían en este universo. Por eso también, fíjate, el hecho de que sean materiales de cierta antigüedad me llevan inevitablemente también a su época. Por momentos lo relaciono con un término que solés mencionar mucho, que es el tiempo abolido. Que es ese disfrute, vos lo explicas mucho mejor que yo, por supuesto. Cuando entras en esa zona del tiempo abolido, a través o desde los objetos o desde la escritura, imagino que también tendrás, a través del tiempo abolido, habrás escrito cajas y cajas, que decías al principio de la nota, con respecto a Terrenal que luego surgió. Habrás generado cajas de material dentro de tu imaginación o mundos que todavía no salieron a la luz. ¿Cómo negocias con todo ese material? Mirá, la verdad es que uno no puede, cuando vos te vas a sentar a escribir, no podés salir a buscar el proyecto. Bueno, cuando vos sos estudiante de dramaturgia o sos un dramaturgo con poca historia atrás como dramaturgo, también tenés poca reserva. Entonces, muchas veces escribís sobre algo muy fresco, aparece algo y te pones a escribir. Pero la verdad es que en nuestro caso, digo, los que tenemos más años, y en mi caso décadas, escribiendo, lo que empieza a aparecer es como una especie de heladera de embriones congelados. Y uno lo que hace es, aparece una imagen, aparece un mundito, uno vislumbra la posibilidad de una obra y la registra en 4 renglones, 5 renglones. Esos 5 renglones archivados contienen vida. Por supuesto, para que se transforme luego en una criatura, hay que ponerle un vientre, un tiempo, alimentarlo, cuidarlo, preservarlo. Y todo esto es tiempo, amor, cariño, y a veces es angustia y frustración, porque a veces sale y a veces no sale. Pero en realidad todo eso va a parar al mismo lugar. Todo va a parar a una especie de invernadero del cual aparecen luego. Son plantines de los cuales aparece luego el árbol. Para mí es tan importante el momento en el que registro un proyecto futuro como el propio proceso de escribirlo. Y además lo que uno sabe es que los caminos de Dios son insondables, los caminos de la creación son insondables. Uno nunca sabe de dónde aparecen. Yo estoy a veces haciendo un ejercicio en clase con los alumnos y estoy dando un ejemplo que se me está ocurriendo en el momento y mi cabeza está diciendo, mi cabeza está dividida. La mitad está pensando en lo que estoy diciendo y la otra mitad está diciendo, está bueno, cuando termine esto anotalo, mirá, acá apareció algo, ojo, mirá, no es ninguna boludez lo que estás diciendo. Y después termina, mis alumnos se van y yo me quedo anotando cosas. Lo curioso es que a veces me desbordan. Yo, por ejemplo, encuentro en viejos cuadernos. Este año daba un ejemplo. El año pasado di seminarios en varios lugares. Di seminarios en Brasil, di seminarios en Costa Rica, di seminarios en México, di seminarios en Montevideo y en varios lugares aquí. Cuando viajaba a dar los seminarios llevaba un cuadernito, que es un poco la síntesis de lo que debo dar. Ese cuadernito se transformó también involuntariamente en un registro de cosas que se me ocurrieron durante los viajes. Volví del viaje, lo sacá de la valija, el cuadernito va a parar ahí arriba del escritorio y queda. Y preparando una clase para este año me encontré algo que había notado en Costa Rica, que era, ¿cómo decir? Es esto, estar en un hotel 5 estrellas y aprovechar eso de decir, uy, tiene una pileta calentita a la que puedo ir todos los días. Entonces, levantarme temprano y ir a la pileta, y cada mañana que iba a la pileta anotar cosas de algunos personajes que andaban dando vuelta por allí y que de pronto se constituían en una protoobra.
doy este ejemplo. Si estoy dando clases y sin embargo mi cabeza está mirando a unos tipos que andan dando vuelta por allí, anotando cosas del hotel, como les decía, una obra que transcurra en un hotel 5 estrellas, algo deteriorado, con personajes a los que les pasa esto y esto y esto y esto. Cada viaje en realidad siempre deviene en algunas carillas. Algunas de esas quedan simplemente olvidadas, otras alcanzan a la vida, se transforman en embrión. Esas son las que al final van al disco rígido, donde uno ya las desarrolla un cacho, les busca imágenes, imágenes visuales, las empieza a completar. Arranca un proceso que es el proceso de acopio, que si se cumple termina en una obra. Estamos hablando un poco del pasado y las historias, y quería saber cómo llegas al teatro. En principio llegué al teatro por espontaneidad familiar. En casa se veía mucho teatro. O sea, nosotros vivíamos en San Martín, en San Andrés, en realidad no era fácil venir al teatro, porque el teatro era en el centro, y en la década del 50, cuando yo era chico, venir al centro era cruzar Avenida San Martín, que era la verdadera cordillera de los Andes de los Pozos. Había que agarrar el coche de mi viejo y venirse por Avenida San Martín, esquivando, todo. Era un laburazo venirse al centro, pero mis viejos los sábados disfrutaban mucho de eso, disfrutaban de los espectáculos. Entonces, y me traían. Mi hermano me llevaba muchos años, se casó cuando yo era muy chico, así yo me crié casi como hijo único a partir de cierta edad. A partir de los 7, 8 años fui hijo único, entonces era el chico que vivía en casa y acompañaba a mis viejos. Veíamos mucho varieté, porque mi madre era española y le encantaban las variedades españolas. Fuimos a un lugar que se llamaba El Tronío, donde había cómicos, cantantes. Parte de ese universo está hoy en Terrenal. A mi viejo le encantaba la revista, y íbamos a ver espectáculos de revista. Cómicos de chistes muy rotundos, chistes escatológicos. Parte de eso está hoy en Terrenal y en otras obras mías. Pero también íbamos a ver comedias, íbamos a ver por parte de una rama de la familia más culta, una rama comunista que tuvo mucha incidencia en mi formación de joven, porque fueron muy preocupados y muy amorosos, aportándome material y demás. Cada tanto nos invitaban a ver espectáculos a teatros independientes, y entonces veíamos eso también. De manera tal que para mí el lenguaje del teatro es un lenguaje absolutamente familiar. Absolutamente familiar. Luego, empecé a escribir narrativa. Alguien me recomendó que escriba teatro porque me decía que era una buena práctica para soltar los diálogos en la narrativa. Vi un curso de dramaturgia, entré en ese curso de dramaturgia. El curso lo daba Nuevo Teatro, en la época en la que estaba en la Sala Apolo, lo que es hoy la Sala Apolo. En ese momento se llamaba también Sala Apolo. La tuvieron durante poco tiempo porque no pudieron pagar finalmente la hipoteca que habían hecho y le sacaron la sala. Pero en ese interín yo estudié dramaturgia allí con mi primer maestro, Pedro D'Alessandro, y cuando empecé a producir teatro y empezó a gustar, me quedé con ese lenguaje que de alguna manera empezaba a ser reconocido. La gente me decía, lo haces bien. Y además el dramaturgo es demandado. Hay algo que no le pasa, por ejemplo, al actor. El actor tiene que ser agresivo para salir a ofrecerse. El dramaturgo, siempre que hay actores, lo primero que hace es decir, ¿tenés algún texto? A un director lo primero que te pregunta, ¿tenés algún texto? Entonces ese lugar era un lugar más interesante que el que yo tenía como narrador, donde, ¿qué hago con los cuentos que escribo? Presento en un concurso, más de eso no puedo hacer. Siempre uno te ve una entrevista, o dando clases, o dirigiendo, o leyéndote, y uno descubre que sos una persona muy intensa, con mucha energía. ¿Fuiste así justamente desde tus comienzos, a la hora de escribir? Nunca mermaste la intensidad, de hecho creo que va en aumento tu intensidad o tu avidez. Me llama la atención cómo con el correr de los años sí. Nunca mermaste, al contrario, y siempre fuiste así. No, en realidad es creciente, porque se trata de una energía en la que yo en la que yo creo apasionadamente, que es el entusiasmo. El concepto de entusiasmo
hablabas hace un rato del tiempo abolido. El entusiasmo es eso, es un estado alterado de tiempo abolido en el cual uno entra en el origen de la palabra entusiasmo es en tu Zeus, en tu Dios. Y hay un lugar donde uno se embala. A mí el teatro me embala. Si vos vas a cualquier bar a la salida de una cancha, lo que vos vas a encontrar es un montón de gente entusiasmada, hablando con el mismo entusiasmo con el que yo hablo del teatro. Y no te va a llamar la atención, porque se supone que la pasión futbolera tiene justamente eso. De hecho, cuando uno ve incluso los programas deportivos, aparece a veces hasta el humor, hasta la comicidad de con qué pasión se toman los comentaristas deportivos las cuestiones deportivas, pero porque tiene que ver con eso, tiene que ver justamente con ese entusiasmo. Hay una pasión y hay algo depositado en eso. El arte a veces suele tener una especie de paradójica pulsión cool. Hay que pensarlo, si tiene que ver con una actividad intelectual, se trata simplemente de conclusiones mesuradas en relación a procedimientos nunca del todo claros. Yo no lo vivo así, yo lo vivo futbolísticamente. Yo tengo con el teatro una pasión deportiva. Yo desde que me levanto hasta que me acuesto estoy pensando en teatro, escribiendo teatro, dirigiendo teatro o hablando de teatro como si estuviera hablando de un River Boca. Y cuando me junto con la gente hago lo mismo. Entonces tiene que ver, mis clases por ejemplo tienen la misma característica. Cuando yo hablo de la técnica, hablo con el entusiasmo con el que cualquiera hablaría de cómo formó Boca el año pasado y por qué esa formación es mucho mejor que la que tuvo tal equipo. ¿A qué se debe eso? A la pasión. A veces extraño esa pasión. Digo, extraño, en todo caso quiero decir, la falta de pasión que hay en el medio. Me hace extrañarla, me da como la sensación de que el medio se intelectualiza, de que hay algo donde se deposita en el teatro cierta zona más casi convencional, educada, civilizada, y en realidad estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de un rito, estamos hablando de una fiesta, estamos hablando de una celebración. Bueno, pues si uno no la entiende así, si uno no hace teatro con la idea de transmitirle al espectador ese entusiasmo, me parece que en realidad lo estamos convirtiendo en algo peligrosamente frío. A mí me da, no siempre mis obras lo consiguen, pero cuando lo consiguen, tengo la sensación de esto es lo que yo busco, esto es lo que yo persigo. Terrenal tiene, por ejemplo, una característica, está en 4ª temporada, y buena parte de la gente que asiste a verla, ya la vio. Gente que la ve por segunda vez, por tercera, por 4ª vez. Gente que bromea incluso sobre este tema, sobre cierta pasión que lo lleva a volver a verla y a atraer gente. Cuando pasa esto, es porque el espectáculo rebalsó el límite del disfrute más convencional. Produjo entusiasmo. Es decir, a mí me puede gustar muchísimo el espectáculo, pero yo no volvería a verlo. Lo vi, me pasa con una serie, me pasa con una película. La vi, la disfruté, la recuerdo, pero no volvería a verla. Creo el espacio para ver otra. Si vuelvo a verla, es porque me produce entusiasmo. Entonces, me parece que esa palabra, esa pasión, esa pulsión, en todo caso es la que le da sentido al arte. Si el arte fuera simplemente un lugar de representación de la vida, bueno, sería tristemente nublado, sería muy melancólico el rol del artista. No, yo creo que, entre otras cosas, creo y estoy convencido de que sin ninguna ingenuidad, creo que el arte sí cambia el mundo. Efectivamente en el arte hay una posibilidad de cambiar. En tanto el arte produce una proyección para el espectador que le permite verse en un distanciamiento, en un extrañamiento, verse en relatos que de alguna manera le explican aquellas cosas que él mismo no puede explicarse de él y de quien lo rodea. Entonces, si yo pienso que el arte tiene esa voluntad y ese efecto de cambio, gota a gota,
granito de arena en un desierto. Por cierto, no creo que nada cambie por ir a ver una obra, pero sí por ir a ver 100. Si uno acepta esta posibilidad, acepta también que de alguna manera está participando en ese rito y que ese rito funciona únicamente con esa energía. Para terminar, la pregunta que siempre, no es la pregunta, sino la invitación que hacemos siempre es, para quien, si alguien no vio todavía Terrenal, que la venimos recomendando también nosotros, ¿con qué se van a encontrar cuando vean Terrenal? Terrenal fundamentalmente es un espectáculo de varieté. Digo, en términos, si yo le quito el audio a Terrenal, es curioso porque hemos estado de gira, por ejemplo, digo, hemos ido a lugares, no siempre de habla hispana, pero por ejemplo, que si yo en España, en algunos lugares, en País Vasco, yo tenía la sensación de que había cosas que se perdían, pero no es que tenía la sensación. Veía claramente que buena parte de lo que nosotros decíamos era absolutamente incomprensible, pero que el espectáculo de todos modos se disfrutaba, porque si bien no se percibía el pequeño sentido, se percibía el gran sentido. ¿Sí? A veces, yo digo, se confunde la palabra entender y comprender. Entender es entender la singularidad y el pequeño signo. Comprender es un verbo que comprende de manera más general. A mí lo que me interesa es que mis obras se comprendan. En ese código de varieté, el espectador en principio disfrutará y comprenderá un espectáculo cómico. Y eso funciona. En cualquier idioma incluso está funcionando. Luego, adentro de eso hay cajachinas. Adentro de ese espectáculo de variedades hay una recreación de un mito bíblico. Y adentro de la recreación de ese mito bíblico, en realidad hay una metáfora que de alguna manera tiene una hipótesis marxista. Y tal vez hay cajas más chiquitas todavía y uno podría ir. Lo que me parece que lo vuelve interesante para el espectador y hace que vayan más de una vez es que a veces logran abrir 2 cajas y se quedan todavía con la sensación de vamos el sábado que viene, podemos abrir otra cajita más. Y eso se produce, para nosotros como creadores, te diría, es el non plus ultra de la concreción del deseo. Si, bueno, lo que yo quiero que pase es eso. Pasa de vez en cuando, naturalmente, si no uno no lleva a los espectáculos agarrados de una correíta como un perro. Los espectáculos van para donde quieren ellos. Cuando pasa se trata de disfrutarlo. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Muchas gracias. Al contrario, che. La excelente Terrenal continúa presentándose en el Teatro del Pueblo, esto es Avenida Roque Sáenz Peña 943, los jueves y domingos a las 20 horas y viernes y sábados a las 21 horas. Y así se nos fue el programa de hoy. Para conocer más información de todas las obras que están en cartel, los invitamos a visitar geoteatral.com.ar. Ahí van a encontrar toda la información de estas obras y de todos los espectáculos que están actualmente en cartel, además de noticias, entrevistas y críticas. Muchísimas gracias, Ale, y gracias a ustedes por escucharnos. Será hasta la semana que viene en un nuevo programa de Geoteatral por Radio Trend Topic. Chau.